Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Ellos saben que la batalla moral la tienen ganada. Saben que tienen el respaldo de la opinión pública, saben que tienen el respaldo social, saben que tienen el respaldo incluso de muchas formaciones políticas, de la ciudadanía en general. Pero, sin embargo, la batalla jurídica de momento, no les ha dado la razón, porque los textos legales también se pueden interpretar de muchas maneras y la última sentencia que se ha dictado en su contra o que no se ha fallado a su favor, por decirlo de otra manera, pues considera que los daños que sufren o lo que reclaman las víctimas de la talidomida en España ya ha prescrito. Cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, sin tener ni idea de derecho, sabe que hay cosas que moralmente no pueden prescribir nunca, y esta es una de ellas. Estamos hablando, como hemos dicho, de los afectados por la talidomida en España. Saben que el pasado día 23 de septiembre el Tribunal Supremo falló en contra de la reclamación que ellos habían presentado, demandando, pues como ya se pueden imaginar quienes han seguido esta historia desde hace tantos años, demandando o denunciando a los laboratorios alemanes Grunenthal, que fueron quienes elaboraron y suministraron aquel medicamento, la talidomida, a finales de los años 50 y principios de los 60, a las mujeres que estaban embarazadas, y como consecuencia de aquello pues nacieron un número importante de personas en España y en otros países europeos con una serie de malformaciones, ¿no? Bueno, 50 años después, 50 años de vergüenza, como dice el vídeo, 50 años de vergüenza después, la historia continúa y ellos no desfallecen. Hoy está con nosotros el presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España, que como ustedes saben, porque lo conocen, es murciano y se llama José Riquelme. Pepe, buenas noches. Hola, buenas noches, Pepe. Lo del día 23 fue un mazazo en toda regla. Pues sí, la verdad que fue un mazazo muy grande, un jarro de agua fría muy grande, no nos lo esperábamos. No lo esperábamos por dos motivos principalmente, porque uno, el 23 de junio, que coincidió que estábamos con la visita del Papa, ya se reunió el Tribunal Supremo para dictar sentencia, para fallar. Y nuestra sorpresa es que no lo pospusieron al 23 de septiembre. Entonces, sí, para decirnos que no, ¿por qué esa agonía, no? Y luego, por otro tema muy fundamental, teníamos el apoyo del fiscal general del Estado, en concreto Consuelo Madrigal, porque en el juicio inicial, en primera instancia, el fiscal se fue del caso, no tuvimos fiscal, y a la raíz de tener la reunión con la fiscal general del Estado, nos dijo que el fiscal iba a volver al caso. Volvió al caso y hizo un informe de 254 folios a nuestro favor, diciendo que el tema no estaba prescrito, que esta gente habían sido unos, en términos jurídicos, ¿no?, que habían sido unos sinvergüenzas, unos criminales que tenían toda la culpa del mundo. Y claro, que lo diga un fiscal en 254 folios y luego se perdiera, pues la verdad es que nos dejó helados. Esta sentencia, que nos ha dejado estupefactos a propios y a extraños, es casi el fin de un camino, pero no es el fin del todo. Todavía vais a explorar el camino del Tribunal de Estrasburgo. Por la vía jurídica, ¿cuál es el camino que vais a iniciar ahora? Nos quedan dos. Uno, cuando salga la sentencia, que no ha salido, solo nos comunicaron el fallo. Cuando salga la sentencia nos darán 20 días para recurrir al Tribunal Constitucional. Al Constitucional, perdón, sí. Sí, sinceramente, y visto lo visto, y visto que los jueces del Supremo y del Constitucional los nombra el Gobierno, tenemos cero esperanza. Estrasburgo, pues habrá que ir a Estrasburgo. ¿Y qué es lo que puede pasar allí? Pues se puede ganar o se puede perder. Con el agravante de que si se gana en Estrasburgo, el laboratorio saldría de rosita y la indemnización la tendrían que pagar todos los españoles, incluido tú, y nosotros con nuestros impuestos, en caso de ganar. En caso de ganar. Pero vamos, que por lo que cuentas tenéis ahora mismo pocas esperanzas en la vía judicial, en la vía jurídica. Exacto, muy poquitas. Con lo cual no quiere decir que no vayáis a hacer el camino. No, por supuesto, nosotros vamos a votar todas las vías jurídicas, por supuestísimo. Para quien no esté, porque a veces no sé si estamos hablando y damos por hecho que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, pero bueno, lo que reclamáis es que los laboratorios Grunenthal indemnicen a las víctimas españolas de la talidomida de la misma forma que las víctimas de otros países recibieron en su día su indemnización. ¿Básicamente es eso? Sí, en concreto el comparativo es con Alemania. En Alemania el
laboratorio alemán, en el juicio inicial que hubo en los años 70, los padres de 2.800 afectados demandaron a la farmacéutica y como el juicio era interminable, ya duraba 3 años, el fiscal les obligó a llegar a un preacuerdo judicial con los padres. Y entonces ya el laboratorio en aquellos años a los 2.800 afectados alemanes les pagó 100 millones de marcos de la época. Desde entonces hasta hoy el laboratorio a los alemanes les ha pagado nuevas indemnizaciones y al día de hoy les está pagando con dinero del laboratorio a través de la Fundación Estatal Alemana del Contergan, que se llama así, 7.000 euros de pensión al mes a cada afectado, que tienen todo el derecho del mundo, pero el dolor de un alemán y de un español es exactamente el mismo. Y hay cosas que no prescriben, Pepe. Pues yo creo que sí, porque... Textos legales aparte, hay cosas que no prescriben. Exacto. Jurídicamente estará prescrito, pero los daños físicos, los daños morales, los daños psicológicos de algunas personas y sobre todo daños nuevos que están apareciendo actualmente y los que van a aparecer en el futuro, internos, eso no prescribe. Paralelamente a la vía jurídica, que ya nos has comentado que tiene un recorrido limitado y largo, y muy largo. Y de dudoso resultado, estáis haciendo otras acciones, otros caminos también. ¿Por dónde van vuestras iniciativas ahora? Porque lo que no estáis dispuestos es a desfallecer. Efectivamente, ahora mismo lo que nos queda es la reparación política, y es que el gobierno de turno, el que está o el que venga, el que está hasta el 20 de diciembre, si quiere, podría llevar al Parlamento alguna iniciativa parlamentaria por vía de urgencia. De hecho, ya la ha presentado Convergencia, una proposición de ley, y si quieren podrían aprobar algo. El PP tiene mayoría absoluta, tiene que querer, porque por mucho que quiera Convergencia y el resto de grupos de la oposición, si el PP no quiere, no lo van a llevar adelante. Que no, pues tendríamos que esperar a que cambie el gobierno, si cambia, si hay coaliciones, si hay pactos, y el próximo gobierno que venga, pues seguir batallando para conseguir que, como en el resto de países, aparte de Alemania, pues los gobiernos dieron indemnizaciones y ayudas y pensiones vitalicias. Pero no solo económicamente, porque siempre nos ceñimos al tema de la indemnización, dinero, no. En todos los países del mundo tienen unidades médicas de referencia, médicos especializados en deformidades por talidomida. Y eso también es muy importante y lo que venimos reclamando al gobierno que se haga, porque en España no existe ningún médico especializado, y te voy a poner un ejemplo y lo vais a entender. Un fisioterapeuta normal no puede tratar a una persona que tiene los brazos muy cortos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene los músculos, las arterias, lo tiene absolutamente todo cambiado de sitio, de lugar. Entonces, si un fisio trata a un afectado de estas características, lo que puede hacer más daño que si fuese una persona un fisio que sea especializado con su radiografía y viendo gente de estas características. O sea, que buscáis también unidades de tratamiento especializadas. Exacto. ¿Sensibilidad política hacia vuestro caso? ¿La habéis percibido? ¿La habéis notado? Has comentado lo de Convergencia. ¿Habéis sondeado, yo sé que sí, más o menos, directamente a otras formaciones políticas? ¿Habéis percibido sensibilidad política o no hacia vosotros? A ver, sensibilidad, claro, a veces se confunde. Receptividad, no sé cómo denominarlo. Es complicado y hay que decirlo con todo el dolor de mi corazón. Como tú muy bien sabes, yo llevo muchísimos años, desde los 17 años en solitario, con esta batalla, y como asociación desde el año 2003. Como asociación, centrándonos en la asociación, pues cuando se aproximan unas elecciones, todos los políticos se acercan a darnos palmaditas en la espalda y a hacer muchas promesas y muchos compromisos. Cuando pasan las elecciones, si te he visto no me acuerdo. Entonces, claro, uno ya duda de todo, ¿no? El Partido Popular, cuando estaba en el gobierno, cuando estaba en la oposición en Madrid, y preparó un proyecto no de ley y lo presentó, y el PSOE lo tumbó. Cuando llegó el PSOE al poder, fue a la inversa. Cuando estaba en la oposición propuso cosas, y cuando llegó al poder, pues se olvidaba de nosotros. O sea que aquí hay mucho oportunista y no hay nadie todavía no ha habido nadie, ningún político a nivel nacional, que es en el Parlamento donde se debería solucionar esto, que dé un puñetazo encima de una mesa y diga, esto por mis narices lo voy a sacar adelante.
O sea, que habéis conocido de cerca la mezquindad de la política. La política es necesaria, la política es muy útil, puede llegar incluso a ser bonita, ¿no? Pero tiene esa cara oculta de la política, la cara mezquina, la cara grosera de la política. Vosotros la habéis conocido bien de cerca, ¿no? Sí, Por esto que me estás contando. Y encima con una excusa que coincide en casi todos los políticos. Y la excusa que cuando te lo dicen en voz baja para que no se escuche mucho, pero se le escucha, y es que la excusa que ponen es que somos un colectivo pequeño. Con más motivo para que si somos un colectivo pequeño, para que cueste menos dinero y menos problemas. Pero el problema es que ellos no saben, ellos ponen la excusa de que somos un colectivo pequeño y no tienen ni puñetera idea de cuántos somos, porque ningún gobierno, nadie, ni ninguna autonomía se ha preocupado jamás de hacer un censo de afectados. O sea, ellos lo dicen como dicen, bueno, como sois pocos, pues es un tema que como que no interesa, hay muchos colectivos que pueden venir, van a pedir cosas parecidas a lo vuestro, y hay que tener en cuenta que en España fue el país, o es el país que más afectados puede haber, porque fueron 10 medicamentos que se vendieron con talidomida y estuvo desde el año 56 hasta por lo menos el 80 recetándose talidomida, más que en ningún país del mundo, cuando se prohibió en el 61 en todos los países. Y de todo eso tenemos pruebas absolutamente de todo. Hemos estado en los archivos nazis, hemos sacado documentación, las exportaciones millonarias de pastillas que exportaban desde Alemania a España cuando ya estaba prohibida. Todos esos son documentos que hemos sacado de archivos oficiales, del Archivo Nacional de Düsseldorf, y tenemos documentos compulsados que son originales. Y todo eso se metió en juicio, o sea, todo eso está demostrado. O sea, es el país que quizás más afectados pueda haber en el mundo. Y todavía tienen la desfachatez de decir que somos un colectivo pequeño, cuando no tienen ni idea. Sois un colectivo pequeño y ellos entienden o presumen que políticamente no les vais a hacer mucho daño, que eso es lo lamentable del caso, que juegan con vuestros intereses y con vuestro drama personal como moneda de cambio, ¿no? Y que somos pocos votos, quizás. Efectivamente. Esta semana os habéis reunido con una persona, con una mujer que no es política, aunque está ocupando un cargo político, un cargo público en este momento, y es la consejera de Sanidad de la región de Murcia. No sé qué nos puedes contar del resultado de esa reunión, qué sensación habéis obtenido, cuéntanos hasta donde puedas. Pues sí, efectivamente nos hemos reunido con Encana Guillén, que por cierto es genetista, y sabía perfectamente de lo que le estábamos hablando en la reunión, que me acompañó Ignacio, nuestro abogado, pero que fue como asesor, no como abogado. Y la verdad que nos ha causado una impresión a los dos inmejorable. O sea, una persona encantadora, que te ha escuchado, no mira el reloj como hacen otros políticos y está deseando, solo acaba de empezar y ya están deseando de terminar la reunión. Y la verdad que ha sido una reunión no política, ha sido más bien médica y buscando soluciones. Y de hecho, nosotros le habíamos propuesto la realización de una unidad de diagnóstico de afectados por talidomida en la región de Murcia, que hubiera sido, sin caso de hacerla, pionera a nivel nacional, porque no hay ninguna unidad en ningún punto de España. Y el acuerdo que ha llegado con nosotros, porque ha surgido sobre la marcha en la reunión, es que lo va a proponer a la Sociedad de Genética, pero para hacerlo incluso a nivel nacional. Hay una sociedad genética en la que ella ha sido presidenta hace poco, entonces le ha parecido una idea formidable, y para no ceñirlo solo a la región de Murcia, de hacerlo a nivel nacional, pero que a su vez, es decir, los afectados que sean miembros de la asociación y que vivan en La Coruña, no hace falta que vengan ni a Murcia ni a Madrid. Genetistas hay pocos, nos ha dicho, pero están repartidos por toda España. Entonces el desplazamiento sería mínimo. Crear una especie de protocolo de unificar criterios entre los genetistas para intentar ayudarnos en ese sentido, pues hacer esa unidad de diagnóstico, pues, para que las personas puedan tener un certificado, un papelito que digan que fue afectado de talidomida, y con eso pues poder jubilarte o poder en un futuro conseguir pensiones del gobierno, ayuda médica. Y la verdad que ha sido muy, muy positiva la reunión. Bueno, dentro de su digamos, limitación de competencias, pues es un paso importante. Si el compromiso se lleva a efecto, claro, es natural. Quizá porque no es muy política, es más médico que política. Con toda seguridad. Además hemos hablado de la vía jurídica, hemos hablado de la vía política, pero estamos viendo estos días en los medios de comunicación que estáis impulsando acciones, unas más de imagen, otras más con más calado. Cuéntanos por dónde va vuestro camino en ese sentido. Sí, ahora mismo tenemos, por ejemplo, una campaña que surgió a un compañero nuestro, Alejandro, que es periodista, compañero vuestro, Alejandro Fernández Romero, y era de hacer el símbolo de la T, de la talidomida.
En pocos días se han sumado infinidad de famosos de toda España, futbolistas de todo tipo, como un acto simbólico que significa el AT de tiempo muerto, de parar un momento a ver, darnos un tiempo para reflexionar. Eso por un lado. Hay quien ha pensado también, pero pasa que esto es un poco utópico hacerlo, y más con las graves secuelas que tenemos, ¿no? Hacer una marcha desde un punto determinado de España hasta Madrid, en el que se vayan uniendo gente de distintos pueblos de España. Eso ya te comento que es un poco un utópico por razones obvias de las minusvalías, ¿no? Y luego hay un tema que está un poco verde, pero se está trabajando, y es que a lo mejor conseguimos el apoyo del colectivo médico, pero a nivel nacional. Y se está barajando, no nosotros, sino desde altas instancias médicas, la posibilidad de hacer algún tipo de sugerencia, recomendación a los médicos de que no receten medicamentos de Grunenthal, y que sí receten genéricos, mientras el laboratorio no alcance un acuerdo con nosotros, a nivel, una especie de preacuerdo, extraacuerdo extrajudicial, como para ayudar a los afectados, independientemente de la resolución judicial, porque como tú muy bien decías al principio, estará prescrito judicialmente, pero moralmente esto no ha prescrito, los daños están ahí y ellos sí tienen su responsabilidad, y de hecho hace 5 años pidieron perdón públicamente al mundo, ellos, desde Alemania, y dijeron que no habían sabido llegar a esa cercanía a los afectados. Ellos hablaban a nivel general, pero es que, claro, en el tema de los españoles todavía el problema es aún mayor. Pues estaban pidiendo perdón a gente que tiene ayudas, que tiene de todo, pero en España es que no tenemos ni ayudas, no tenemos nada de nada, y encima no estaban pidiendo perdón. Vosotros os habéis dirigido por escrito al colectivo médico a nivel nacional, al Consejo General de Médicos y todo eso, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pidiéndole un poco una invitación a que, no sé cómo llamarlo, tampoco queremos emplear palabras gruesas de boicot y todo eso, pero sí un poco que se adhieran de alguna manera a este malestar que tenéis vosotros, ¿no? Sí. A mí me consta la indignación del presidente de la OMC, está indignado, él lo ha puesto en Twitter, sus cuentas de Twitter ha mostrado su indignación con esta historia respecto con el laboratorio Grunenthal, responsable máximo de esta masacre, y entonces, aprovechando esa indignación que hay en general en los médicos en España, nosotros le hemos solicitado tanto a él, a Rodríguez Sendín, que es el presidente de la OMC, como al presidente del Colegio General de Farmacéuticos, que estudien la posibilidad de hacer una sugerencia, alguna medida para recomendar bien a los médicos que no receten medicamentos de Grunenthal y a los farmacéuticos que no los dispensen en las farmacias. Eso nos consta que ahora mismo, por lo menos, el presidente de la OMC, la Organización Médica Colegial, lo está estudiando, y no sabemos qué nos va a responder, pero sabemos que su gabinete jurídico, farmacéutico, sus asesores lo están estudiando. Sería una medida muy importante. Recordabas hace un momento que Grunenthal le pidió perdón al mundo, sí, pero ante un suceso, ante unos acontecimientos de estas características, parece que lo de pedir perdón al mundo sin ofrecer ningún tipo de ayuda ni contraprestación se queda corto. Estaba pensando ahora mismo en lo que acaba de suceder ahora con el caso Volkswagen, de los automóviles, donde lo que se ha hecho, esto ha sido solamente una cuestión de fraude económico, ha sido un fraude económico que puede tener una repercusión enorme para esta firma automovilística, que ya veremos a qué sanciones se enfrenta y ya veremos cómo soluciona el caso con cada uno de los afectados. ¿Cuánto más importante, cuánto más grave es esto que pasó con vosotros, donde hablamos de un daño, de lesiones a las personas, y no basta, por tanto, con pedir perdón? Graves. Es que suena un poco, en fin, el perdón se acepta, pero suena un poco irrisorio. No, nosotros no le hemos aceptado el perdón. Bueno, o digamos, se podría aceptar, pero sí, que es irrisorio, sí. ¿no? Además, te voy a poner un ejemplo que lo dice mucho nuestro abogado respecto a lo que tú estás diciendo, y la gente lo va a entender. Tú imagínate, Pepe, que o bien yo, o bien tú, o cualquier persona va en su coche conduciendo un día y en un paso de cebra atropellas a un peatón o a un ciclista. Lo tiras al suelo, lo destrozas y te das a la fuga. Y la persona se queda tetrapléjica, silla de ruedas para toda su vida y demás. Y a los 50 años apareces, lo buscas y le pides perdón. Perdón, que es que hace 50 años te atropellé y me di a la fuga. Es exactamente
lo mismo. Esa persona durante 50 años ha tenido que sufrir tratamientos, intervenciones quirúrgicas como nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora viene y me pides perdón 50 años después. Si tú pides perdón porque has hecho un daño, los daños hay que pagarlos. ¿Y tú crees que después de la tramitación judicial que ya habéis llevado a cabo y tal, sería posible todavía un acuerdo? ¿Tú crees que Grunenthal estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con vosotros? Esto es una creencia, una opinión muy particular. Es lo que... Bueno, voy a decir una palabra que es quizá bastante dura, pero la voy a decir porque me sale del corazón. Esta gente son unos sinvergüenzas. Porque después de ofrecernos 120.000 euros, como nos ofrecieron, para todos, porque decían que no tenían la moneda suficiente para pagarnos, en unas reuniones que tuvimos en Madrid con ellos, y que digan que no tienen la moneda, cuando sabemos que, por ejemplo, el dueño de la familia Wirth tiene una fortuna personal de 3.500 millones de euros, solo a él, fortuna personal, aparte de él, de los laboratorios que tiene, el patrimonio, tiene una cadena de supermercados en España alemana, hacen detergentes, perfumes, o sea, que es un imperio económico que te ofrezcan eso, y eso nos sirvió, pues, automáticamente fue cuando le presentamos la demanda. Entonces, pues realmente eso es como le dijimos, eso es un insulto en la cara, os habéis reído de nosotros, y por eso les demandamos. Es más, si surge el tema médico, pues nos estamos barajando la posibilidad para que se demuestre que todo lo que decimos es cierto. Esas conversaciones que tuvimos en Madrid las tenemos grabadas. Y ellos dijeron, porque fueron a juicio y el juez las aceptó. Claro, las grabamos sin su consentimiento. Y dijeron que habíamos sido muy malas personas, porque habíamos grabado esas conversaciones y no le habíamos avisado de que estábamos grabando. No dijeron que era mentira, que estaban manipuladas, no, que habíamos sido muy malas personas porque habíamos grabado las conversaciones sin su consentimiento. Pues quizás, si sale lo de esa recomendación, por no llamarlo boicot, quizás en esa rueda de prensa que demos conjuntamente con los médicos, esas grabaciones la prensa y la sociedad las va a escuchar. Van a ver la luz. Para forzar a esta gente a llegar a acuerdos con nosotros. Bueno, sois un colectivo pequeño, pero sois un colectivo fuerte, que después del varapalo de la sentencia del Supremo del día 23 de septiembre, quizá otro colectivo hubiera tirado la toalla, y vosotros vais a seguir hacia el Constitucional, vais a seguir llegado el caso hacia el Tribunal de Estrasburgo, habéis abierto la vía política de la negociación política con la dificultad que entraña el que haya elecciones el día 20 de diciembre y pueda haber o no pueda haber un cambio de gobierno o de mayorías o de composición parlamentaria, que eso pues entraña cierta dificultad a la hora de negociar con el gobierno. Habéis hablado en el caso de Murcia con la consejera de Sanidad y se abre la posibilidad todavía incipiente, porque ha sido una conversación de esta semana, ¿no?, de la creación de una unidad especial de tratamiento para las víctimas o los enfermos de la talidomida, y aparte otras acciones de carácter social que son más de imagen, pero que sirven para que la gente, quien quiera veros, quien quiera escucharos, sepan que estáis ahí y que no vais a parar ni un solo instante. Así que desde aquí lo que tenéis es una plataforma donde poder seguir hablando cada vez que os apetezca y donde poder deciros que os admiramos y que os deseamos toda la suerte del mundo. Pepe. Muchas gracias una vez más, Pepe, y te pido paciencia porque cuando intentas a veces contactar tú y todos los medios, pues... Lo dice porque lo hemos estado llamando varias veces y no ha sido posible venir al programa hasta hoy, pero sí. En fin, para nosotros no prescribe el caso de la talidomida. Actualidad era el día 24 de septiembre, actualidad lo es hoy y lo seguirá siendo mientras este tema no encuentre una solución que sea medianamente satisfactoria para todas las partes. José Riquelme, presidente de Avite, muchas gracias, muy amable, y hasta la próxima. Gracias, Pepe, de nuevo. A ustedes también. Gracias y hasta el próximo día. Aquí en Televisión Murciana les esperamos en primera línea. Buenas noches.